Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de Escudriñando su Palabra, de esta serie titulada La Fe de Jesús. Hoy es la lección número 12, que tiene un título bien interesante, que no te puedes perder. Nos habla del juicio de Dios, ese juicio final que tal vez a muchos les atemoriza. Para eso entonces vamos a ir a la Palabra de Dios en esta hora, y vamos a ir al texto de Eclesiastés 12:13. Y la pregunta que queremos responder para empezar es: ¿sobre qué hará Dios el juicio? Ese juicio que Dios va a hacer sobre los seres humanos. ¿O qué nos dice la Biblia con respecto a ese juicio? ¿Sobre qué va a hacer Dios ese juicio? Vamos a ir a Eclesiastés 12:13 y 14, que nos dice lo siguiente: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. ¿Por qué? Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Sobre qué va a hacer Dios el juicio? Dice claramente aquí que sobre toda obra Dios va a hacer juicio, juntamente con las cosas ocultas, ya sean buenas o sean malas. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida algún día se abrirá ante los ojos de Dios. De hecho, siempre ha estado ante los ojos de Dios, pero se abrirá ante ese tribunal del cielo. Y entonces se determinará si nuestras obras fueron buenas, fueron malas. Y obviamente vamos a mirar qué más pasa en este juicio. Entonces, sobre todo lo que hagamos, incluso cosas ocultas, secretas, que aparentemente nadie vio jamás, ni nadie conoció, no están ocultas a los ojos de Dios. Pero, ¿cuántos van a comparecer ante este tribunal? ¿Cuántos van a ser partícipes de ese juicio? Para eso vamos a ir también al texto que se encuentra en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los seres humanos que hemos pisado este planeta, que hemos nacido en este mundo, tendremos, dice aquí, que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir, dice aquí, según lo que ha hecho mientras estuvo en el cuerpo. ¿A qué se refiere? Mientras estuvimos en esta tierra, todos los seres humanos, no importa. Aquí no tiene nada que ver con credo, religión, de iglesia. Aquí nos está diciendo que todos los seres humanos algún día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Dice aquí, sea bueno o sea malo. Así no creamos en Dios, así las personas no creen en Dios, algún día tendrán que dar cuentas, porque mientras nacimos en este mundo fue porque Dios nos dio una oportunidad. Otra pregunta que nos puede surgir entonces: bueno, ¿y cómo será ese juicio? ¿Es un juicio como los que vemos aquí en la tierra? ¿Quiénes van a estar allí involucrados? Partamos desde lo siguiente: ¿quién es el juez? ¿Quién es el que va a juzgar a los seres humanos? Para eso entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer allí el verso 22. Juan 5:22, que nos dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y voy a leer un poco más adelante. Por ahora, ¿qué estamos viendo en este texto? ¿Quién es el que va a juzgar? La Biblia dice que el Padre a nadie juzga, que el juicio se lo dio al Hijo, es decir, a Jesucristo. El juez de los seres humanos será el Señor Jesucristo. Pero es interesante lo que dice el versículo 27, porque nos da una razón por la cual Jesús es el que va a juzgar. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es interesante, porque Dios no se está tomando, Él no está tomando el atributo de ser juez. Se lo está dejando a Jesucristo, para que nadie en esta tierra pueda decir: claro, tú estás sentado allá en ese trono y no sabes lo que es estar acá en la tierra, y claro, te sientes con el derecho de juzgarnos. Pero como el juicio se lo dio al Hijo, a alguien que sí vino a esta tierra, que vivió como hombre y que sabe lo que tú y yo tenemos que pasar, Él sí tiene la autoridad para juzgar. Y Él puede decir: todo eso que tú estás pasando, lo que has pasado y por lo que está siendo probado, también lo pasé yo. Y por eso Él recibe la facultad, la autoridad para juzgar. Jesús un día nos ha de juzgar, es el juez,
y a Él se le dio la autoridad. Ahora, ¿dónde están registradas las acciones que tú y yo tenemos que confrontar aquel día de juicio? Vamos a ir allí a un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Apocalipsis 20:12 nos dice algo interesante y nos describe de hecho la escena del juicio final. Vean lo que dice el versículo 11 y 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, porque un día todos nosotros, aunque hayamos muerto, tendremos que levantarnos, dice aquí, para comparecer ante el tribunal. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y dice allí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios tiene un registro detallado de todo lo que es nuestra vida. Aquí nos habla de unos libros y nos habla de otro libro. En el libro de la vida están escritos los nombres de todos los que algún día han entregado su vida a Jesús. Y todos van a dar cuenta delante de Dios. Y dice también aquí que también está unos libros que son donde están registradas las obras. Dice porque los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo acto está registrado allí. Obviamente el profeta lo está describiendo como libro. Tú y yo hoy en día podemos pensar y sabemos que Dios es infinito en sabiduría y en conocimiento. Hoy en día utilizamos dispositivos, bases de datos para almacenar información. Ten la seguridad que en el cielo hay sistemas mucho más mejorados, elevados para guardar la información. El profeta simplemente ve lo que Dios le muestra para que pueda transmitir el mensaje. ¿Qué está queriendo decir? En el cielo hay registros de todo lo que tú y yo hacemos. Lo que hemos hablado, nuestras actitudes, nuestras intenciones del corazón, ya lo vimos en Eclesiastés, aún las cosas ocultas, nada hay oculto ante los ojos de Dios. Todo está registrado en aquellos libros. Tal vez esto nos pueda crear un poquito de tensión. Todo está delante de los ojos de Dios. No hay nada oculto, los más grandes secretos de mi vida están a sus ojos. Por eso es que es importante prepararnos para ese juicio. Ahora, ¿habrá unos testigos? Porque tal vez tú puedas decir, bueno, y tú me dices que yo hice eso, pero ¿cómo me lo puedes comprobar? Vamos a mirar que Dios también tiene unos testigos. Para eso vamos a mirar allí en Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos? Claro que sí, son los ángeles. Millones y millones de ángeles que dice la Biblia que existen, están en nuestro medio. No los podemos ver, pero están allí, atentos a todos los movimientos y están pendientes a cada reacción de cada uno de nosotros. Dice allí que no menospreciemos a uno de estos pequeños porque los ángeles ven el rostro de Dios y están al tanto de lo que nosotros hacemos aquí. Notemos, Jesús es el juez. Nuestras acciones, todo lo que hemos hecho está registrado en unos registros del cielo. La Biblia llama que hay unos libros allí. Hay unos testigos más que humanos que están presenciando todo lo que hacemos. Y ahora, ¿y quién puede defendernos? No hay alguien que nos pueda defender. Hay un abogado. Claro que sí. Vamos a ir a mirar Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 nos dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? Aquí dice que es Jesucristo el justo. Pero espera un momento, hace un momento dijimos que Jesús es el juez. Y aquí estamos encontrando que Jesús es el abogado ante el Padre. Oh, mi apreciado, tenemos que tener algo en cuenta. En este momento, mientras tenemos la gracia, es el Padre el que está tomando una figura de juez delante del universo
y Jesucristo es el que intercede por nosotros. La Biblia dice que Jesús vino, murió por nosotros, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros. En este momento, mientras hay oportunidad, es importante que nos acerquemos a Jesús porque Él es nuestro abogado. Pero llegará el día en donde Jesús ya no será más el abogado y entonces tomará el juicio y ahora juzgará con justicia de acuerdo a nuestras obras. Esto es interesante pensarlo y alguna vez escuché alguna historia referente a esto. De un hombre que tenía un caso que estaba bien difícil de resolver. Y entonces él buscó el mejor abogado que podía ayudarle en su caso. No importaba cuánto tuviera que pagar. Él buscó el abogado y el abogado se prestó para su caso. Bueno, él dijo, tienes que traer esta documentación, tienes que traer hacer estas gestiones y tenemos todo este tiempo hasta esta fecha para que tengamos todo listo. Y dice la historia que el hombre dejó pasar el tiempo y el abogado lo llamaba, hey, necesito que me traigas los documentos, necesito que hagas las gestiones, porque tenemos que tener todo listo para el caso. Y él dejaba pasar el tiempo, dilataba, sí, tranquilo, no se preocupe, yo le tengo todo listo. Y pasaba el tiempo. Y el abogado lo buscaba, pero él se demoraba, atrasaba su caso, no mandaba la información, no presentó los documentos, hasta que les llegó una notificación de que llegó el momento de presentarse en el tribunal. Y en la carta decía que tenía que ya presentarse con todo. Inmediatamente él llama al abogado. Señor abogado, necesito que me colabore, me ayude. Ahora sí, voy a gestionar todo para que pase el caso porque ya creo que ya no tengo más tiempo. Y entonces el abogado le dijo, mira, lo siento mucho, no te puedo ayudar. No, pero ¿cómo así que no me puede ayudar? Yo le pago lo que sea, no importa lo que usted me pida, yo le pago. Ya tengo lista la documentación. Mira, lo lamento, no puedo ayudarte. Pero ¿por qué no? Miren, no importa lo que usted me cobre. Mira, no se trata de dinero. No se trata de lo que tú me quieras pagar. Listo, está bien, yo lo recibiría. Pero es que no puedo ayudarte. ¿Pero por qué no? Porque ahora me ha llegado una notificación de la fiscalía que yo ya no puedo ser abogado de este caso. Porque ahora he sido nombrado juez de este caso. Así que en este caso ahora tengo que juzgarte, pero ya no te puedo defender. Algo así es lo que nos está hablando la Biblia. Por ahora, mientras Jesús intercede por nosotros, tenemos una oportunidad de buscarle. Él es nuestro abogado, acerquémonos a Él. Porque muy pronto, cuando Él se quite sus vestiduras de sacerdote y deje de ser el abogado, entonces será el juez de toda la tierra. Y ahora nadie podrá interceder por nosotros, defendernos. Eso es lo que nos llama a la Biblia el tiempo de gracia. Por eso podemos entender que Jesús es juez, pero también a la vez el abogado. Ahora, ¿por cuál código seremos juzgados? Veamos lo que nos dice el libro de Santiago. Santiago 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué código vamos a ser juzgados? Sí, hay 10 mandamientos que ya estudiamos en una lección anterior. Ese es el código que Dios ha establecido. Y de acuerdo a ese código, entonces serán la sentencia que se dé en contra o a favor de nosotros. 10 mandamientos. La vida nuestra se examina de acuerdo a esos mandamientos. Y entonces con ese código se determinará si somos absueltos o seremos condenados. Pero ya sabemos que si tenemos a nuestro Señor Jesucristo como abogado, por su sangre, por su sacrificio, es que nos puede presentar justos delante de Dios. No hay otra manera, porque tú y yo somos pecadores. Y todos hemos pecado, y ya estudiamos antes, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, puede interceder por nosotros. Por eso es lo importante de buscarle ahora como nuestro abogado. ¿Cuál será la sentencia que se dará? Vamos a mirar allí entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y aquí Jesús, a través de una parábola, explica lo que será el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya lo vimos en Apocalipsis, ese trono blanco. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todos compareceremos ante ese tribunal. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es una ilustración de lo que es el juicio. El juicio es una separación. Los de la derecha están representando los que creyeron en Jesús, los que se aferraron a Él, y en sus frutos, en su vida se notó que tenían una experiencia con Cristo Jesús, porque se vieron en servicio a los demás. Al contrario, otras personas que están a su izquierda, dice que Dios los llama, dice allí, al fuego, y esto es interesante tenerlo en cuenta, preparado para Satanás y sus ángeles. Dios nunca ha tenido en mente un fuego para destruir a los seres humanos. El castigo está destinado para Satanás y sus ángeles, que han ocasionado todo este conflicto. Pero si tú y yo no nos acogemos a la gracia y la misericordia del Señor, si no nos acercamos a Cristo para que interceda por nosotros, entonces iremos a parar a un castigo que nunca se pensó para los seres humanos. ¿Cuál es la sentencia entonces? Castigo eterno para unos y vida eterna para los otros. ¿Dónde quisieras tú estar? Ahora, teniendo en mente esto que hemos estudiado en este momento, de este juicio, el juicio es una buena noticia. No es para que nos asustemos, nos amedrentemos, sintamos que miedo el juicio. Todos somos pecadores. Tú y yo hemos pecado. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Como lo dijo en el texto que leímos hace unos días atrás, en una lección anterior. Porque Jesús, Dios, amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No importa cuánto pecado hayamos cometido, lo importante es que tú busques a Jesús y que por su poder podamos ser transformados, ya lo vimos atrás, no solo que nos perdone, sino que nos limpie para que no sigamos en ese camino de oscuridad. Y entonces nos presentará delante del Padre, nos confesará y podremos salir absueltos en este juicio final. ¿Qué deberíamos hacer en base a lo que hemos estudiado? Vamos a ir a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, para que nos diga qué deberíamos hacer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. ¿Qué debemos hacer? El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, dice, sino que tiene vida eterna. Por eso, en una lección anterior también habíamos visto. ¿Qué deberíamos hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Dios entonces borrará tus pecados, perdonará tus faltas y te limpiará para que podamos estar sin mancha delante de Él. Y por último, ¿qué más deberíamos hacer? Recordemos lo que leímos en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. El sabio Salomón, después de pasar una vida de muchas dificultades, comprendió al final de sus días que lo más importante es teme a Dios. Y ese temor no significa que tengas miedo, sino que lo reverencies. Es tu Padre, es el Todopoderoso. Confía en Él. Sométese a su voluntad para que por su poder podamos guardar esos mandamientos
y entonces podamos hallarnos sin falta delante de Él. Como cada lección hacemos una resolución y en esta hora también vamos a hacer una resolución. Yo te pregunto en esta hora, ¿aceptas a Jesús como tu abogado, tu intercesor en el cielo en este momento? ¿Y deseas respetar los mandamientos para que Él te pueda hallar sin mancha delante de Él en ese juicio? ¿Quisieras hacerlo? Yo te invito para que oremos en este momento. Bondadoso Dios y Padre, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias porque a través de tu palabra nos muestras, hay un juicio que se está desarrollando en el cielo. Pero tu plan, tu voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú has hecho todo lo posible para que tengamos una oportunidad. Has enviado a tu Hijo para morir, para que nosotros podamos ser perdonados. Ayúdanos a aceptar esa gracia. Ayúdanos a tener esa comunión con Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado. Danos la capacidad para guardar tus mandamientos y para que un día muy pronto podamos estar en pie delante de ti, con la seguridad de que aunque no somos merecedores, por gracia y por tu misericordia, podemos estar allí. Bendice a cada persona que ha escuchado esta lección. Acompáñale, ayúdale a seguir permaneciendo en esa fe, con la seguridad de que un día podremos verte cara a cara. Te agradecemos y pedimos tu bendición en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis apreciados, Dios les bendiga. No olviden continuar con esta serie La Fe de Jesús en este espacio de escudriñando su palabra. Bendiciones.